Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Primero, hace tiempo que no nos vemos, o sea, que no hablamos. Y para hoy día, para lo que viene en las próximas 2 semanas de clases teóricas, se supone que vamos a ver algo que está relacionado con lo que han hecho antes, que lo que hicimos antes, pero aplicado en algo que es mucho más útil, que no ven en el programa francés. No se ve casi nada de eso. Y raramente porque es súper útil para practicar tanto como el cálculo mental como la manera de resolver esta ecuación. El capítulo de hoy se llama Ecuaciones exponenciales. Y analicemos, bueno, ecuaciones ya saben lo que son. ¿Se acuerdan? Una ecuación es una igualdad entre dos partes donde hay una incógnita. Y exponenciales significa que la incógnita va a estar en el exponente. Entonces, partamos con la definición. Una definición. Entonces, se llama una ecuación exponencial a aquella cuya incógnita se encuentra en un exponente. Esta es la definición más o menos simple de lo que es ecuación exponencial. Entonces, analicemos por parte. Ecuación es una igualdad, hay una incógnita, pero que va a estar en el exponente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Vamos a dar un par de ejemplos. Ayuda. Un par de ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, algo simple, una ecuación exponencial podría ser 3 elevado a x es igual a 81. Es una ecuación exponencial. Si se fijan, hay una igualdad y hay una incógnita que va a estar. Entonces, hay una igualdad y hay una incógnita que está no como de costumbre, sino en el exponente. ¿Ya? Entonces, un ejemplo más fácil sería, o sea, más difícil, un poquito más complejo, sería 2x más 5 es igual a 4 elevado a x menos 3. ¿Se fijan ahora? Ahí la incógnita está tanto a la izquierda como a la derecha y está un poquito más complejo. O incluso podría ser como algo con más letras. ¿Qué número? Esto sería también una ecuación exponencial. Una igualdad y la x, la incógnita, está en el exponente. Y hay una forma que es súper simple para resolver este tipo de ecuaciones. Es simple en la definición, pero es complicado y requiere como más cabecearse, así como pensar, más que tener una fórmula o algo. Entonces por eso lo hace más interesante. La vamos a escribir, es si a potencia n es igual a potencia m, eso implica necesariamente que ¿qué? Que m y n son iguales. Ojo ahí, hay que tener claro que a, nuestra base, tiene que ser distinta de 0 y distinta de 1. ¿Por qué? Porque si no, es re simple. Un número potencia 0 va a ser ahí, o 0 potencia algo es 0. Entonces hay que tener cuidado. Y ahí tenemos nuestra regla. La vamos a enmarcar porque está súper buena así. Y con ese simple postulado, vamos a hacer el resto. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a partir por ejemplos fáciles. Y vamos a ir después yendo a ejercicios que son un poquito más complejos. Por ejemplo, ejemplo número 1. Partamos. Ejemplo número 1. Que vamos a usar el mismo ejemplo que salía acá. Ejemplo número 1. Vamos a ir lento para que vean que al final no es tan complicado.
3 elevado a x es igual a 81. Entonces uno tendría que pensar, ya, 3 elevado a qué cosa me da 81. Y ya, este ejercicio no es tan difícil y uno podría ir probando si ya 3 al cuadrado es 9 y al cubo es tanto, e ir poquito a poquito. Pero utilicemos esta regla que está encuadrada en rojo. Yo sé, por ejemplo, que 81 es 9 al cuadrado, ¿cierto? Y que a su vez 9 es 3 al cuadrado. Entonces, el propósito de esta regla, y que lo hace tan genial, es que si igualamos las bases, vamos a igualar los exponentes. Entonces, por ejemplo, el 81, en vez de escribirlo como tal, 81, no lo voy a escribir tampoco ni como 9 al cuadrado, sino que lo vamos a escribir como 3 al cuadrado, que son 9, y que a su vez está al cuadrado. Eso es lo mismo que 81. Es igual a 3. Y eso, si recuerdan un poco las propriétés de puissance que teníamos, que cuando tienen la potencia de otra potencia, ahí, esto se multiplican. O sea, me queda potencia 4 acá. Y si se fijan, tenemos 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Misma base, por lo tanto uno puede decir, ah, si es la misma base, las potencias, los exponentes también son iguales. Y ahí tengo el resultado. Podemos verificar y nos va a dar que sí, 3 elevado a 4 da 81. Esto es un ejemplo fácil. Pasemos al ejemplo siguiente que era un poquito más difícil. Decía 2 elevado a x más 5 es igual a 4 elevado a x menos 3. Ya, entonces, hay que encontrar el método para que tengamos la misma base. Por ejemplo, de un lado tenemos 2 y de otro lado tenemos 4. Y ustedes saben perfectamente la relación que hay entre 2 y 4. En términos de potencia, es súper fácil. Ustedes saben que 4 es 2 al cuadrado. Por lo tanto, lo que pueden hacer es decir, ya, 2 al cuadrado, que era el 4 anterior, elevado a x menos 3, y el resto queda tal cual. ¿Qué nos queda? Potencia de una potencia, misma situación, misma regla. Tenemos, vamos a multiplicar x menos 3 por 2. Tener cuidado con la distributividad acá. Hay que decir que 2 por x son 2x, menos 2 por 3, que sería menos 6 acá. Tenemos misma base. Incluso pueden pensar así como, ya, entonces misma base, se van las bases e igualo los exponentes al tiro. Y me queda x más 5 es igual a 2x menos 6. Y ahí es una simple ecuación lineal. Este x lo vamos a pasar para allá restando. Este menos 6 lo pasa para allá sumando. Queda 5 más 6 es igual a 2x menos x. O sea que al final x era igual a 11. Pueden verificar y van a encontrar que sí, corresponde y da. Tercer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Que sería, vamos a acercarlo un poco más. Ejemplo 3. A, que no sabemos cuánto es, elevado a 3x más 4 es igual a 1. Y esto puede parecer complicado al final. Y uno puede decir, ya, ¿qué cosa elevado a algo que me dé 1? Siendo a distinto siempre de 0 y distinto de 1, si no, es fácil de cosa. Pero lo que tienen que recordar es que si a es distinto de 0 y distinto de 1, este 1 que está acá, lo vamos a escribir de otra manera. Como a, el mismo a, porque nos conviene para que sea la misma base y podamos igualarlo, elevado a 0. Y si se fijan, esto se queda tal cual. Porque yo sé que a es distinto de 0 y de 1.
Pero yo sé que ese a, el número que no sé cuánto es y realmente no me interesa, si lo elevo a cero me da 1. Tenemos misma base, por lo tanto 3x más 4 es igual a 0, igual a molar exponente. 3x es igual a menos 4, o sea que x es igual a menos 4 tercios. Y ahí está. Otro ejemplo, un poquito más, vamos a ir adentrándonos y haciendo ejemplos cada vez más complejos. Este era el ejemplo, ¿cuánto? 3. Ejemplo 4. Pongan atención porque va a haber ejercicios así en la guía que son de cada ejemplo. Vamos a hacer ejercicios que tienen que hacer ustedes. Algo más complicado. 0,4 elevado a x menos 1 es igual a 6,25 elevado a 6x menos 5. Y ahí se puso mucho más complicado o mucho más feo porque ahí no estamos hablando con números enteros, estamos hablando con decimales. Pero al final da lo mismo, si los decimales los podemos transformar y los podemos manipular como queramos nosotros. 0,4, a mí se me ocurre por ejemplo que es 4 sobre 10. ¿Cierto? Es una fracción decimal. Todo eso va a estar elevado a x menos 1. Estamos transformando, escribiendo de otra manera los números decimales para que sea más fácil jugar con ellos. 6,25, bueno, no sé cómo es como fracción, pero una fracción fácil sería 625 sobre 100. Y queda tal cual. Solo jugamos con eso. Si empezamos a simplificar, bueno, la primera fracción es re fácil simplificarla, es 2 quintos. Y la segunda es un poquito más difícil, porque quizás no se acuerdan que se puede dividir por 25. Había dentro de las cosas que vimos la otra vez, 25 al cuadrado es 625. Entonces si dividimos la fracción, la simplificamos por 25, da 25 en el numerador y 100 dividido en 25 es 4. Se puede simplificar de esta forma. Siempre traten de ir buscando cómo llego a igualar las bases. Todavía me falta y ahí van a darse cuenta de algo. Quizás ya se dieron cuenta. Acá tengo un 2. ¿Dónde está mi amarillo? Tengo un 2, pero mi posible 2 en potencial está acá en el denominador. Y lo mismo sucede por el 5 que está acá y mi 5 escondido está ahí en 25. Están como intercambiados numerador con denominador. Pero eso también es arreglable. Entonces, y no hay que decir, hoy no podemos hacer nada más. Si se fijan, acá, ¿cómo hago para que esa fracción, la 25 sobre 4, me quede al revés? Y ahí tienen que acordarse de una propiedad muy importante. Es que cuando tienen un número, por ejemplo, una fracción a sobre b potencia menos 1, es lo mismo que b sobre a. Y es súper interesante y útil porque eso me permite decir, ya, pues entonces, ¿qué tal si le escribo así para que me convenga? Y le pongo potencia menos 1, así sé que significa lo mismo que antes. Y todo eso potencia 6x menos 5. Y ahora potencia una potencia en esta parte que está acá. Va a ser fácil. Tenemos 2 sobre 5, x menos 1 arriba. Y abajo vamos a tener 4 sobre 25. Potencia, multiplicamos, menos 6x más 5. Y ahora estamos casi listos. Solo falta modificar un poco la última, porque 4 es 2 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado. Entonces volvemos a transformar eso. Estoy haciendo por varias etapas para que se fijen que se puede hacer lentamente y a la segura. Pero si quieren saltarse etapas,
no hay ningún problema. ¿Qué me queda? 2 quintos potencia x menos 1 es igual a 2 quintos potencia, y ahora multiplicamos, 2 por menos 6x son menos 12x más 10. Tenemos misma base y por fin no podemos deshacer de esas bases. Chao, chao. ¿Qué me queda? Me queda x menos 1 es igual a menos 12x más 10. Vamos a tirar todos los x para la izquierda. O sea, queda x más 2x y 10 más 1. O sea que me queda 13x es igual a 11. O sea que x es igual a 11 sobre 13. ¿Viste? Una fracción ahí con números primos y no se puede simplificar nada más. Mucho más difícil, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Y por último, un tipo de ejercicio que es aún más complejo, pero súper útil para poder resolverlo, porque se van a encontrar con varios. Ejemplo 5. Vamos a hacer este nomás. 5 potencia x más 2 más 5 potencia x más 1 es igual a 750. No hay ninguna propiedad de poder juntar dos potencias a través de una suma. No es como que puedo juntar esto y dejarlo como un solo 5. Las propiedades de las potencias, las puissances, se las saben ustedes perfectamente. Por ejemplo, a por n elevado a n por a m a n más n. O con la división, pero con la suma no existe nada. Entonces no estamos perdidos. Sí hay una manera. Y el método más simple es factorizar. Factorizar por el término más pequeño. Factorizar es la palabra clave. Si se fijan, factorizar por el término más pequeño. ¿Por qué el más pequeño? Se puede hacer con el más grande, pero después va a ser un poco más difícil. Entonces la recomendación es que usen el término más pequeño. En este caso, entre 5 elevado a x más 2 y 5 elevado a x más 1, el más pequeño claramente es este. Entonces va a ser nuestro factor común. 5 x más 1. Factor 2. ¿De qué? Entonces, el de acá es un 1, porque es el mismo término. Entonces, lógico. Y uno podría pensar ya, de x más 1 para llegar a x más 2 acá arriba, solo me falta un 5. Un 5 elevado a 1 acá. Porque si volvieran a desarrollar eso por eso, da 5 potencia x más 2 y eso da 5 potencia x más 1. Igual a 750. ¿Por qué se hizo eso de factorizar? Porque ahora, en vez de tener x en dos partes, ahora solo tenemos x, nuestra incógnita, en una parte. Y es mucho más fácil. Y además, fíjense que los ejercicios siempre van a estar hechos para 5 más 1 son 6. Igual 750. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a poder resolver la ecuación. 5 potencia x más 1 es igual a 750 dividido en 6. Y eso da justamente 125. Y ahí buscamos bases, buscamos igualar las bases. Sabemos que 125 es igual a 5 elevado a 3. Y está en el resumen de la clase anterior. ¿Ya? Por lo tanto,
yo voy a decir, ah, ya, esto es 5 potencia x más 1, 5 potencia 3. Igualamos las bases, entonces las borramos y igualamos los exponentes. Tenemos x más 1 es igual a 3. Y si x más 1 igual a 3, significa que x es igual a 2. Y eso es todo. Voy a publicar la misma hoja en PDF para que lo puedan leer, imprimir si quieren, tenerlo más a mano. El video está disponible y la guía de ejercicios va a estar subida también al mismo tiempo. Eso es todo. Espero que nos veamos pronto. Las extraño mucho. Cuídense. Nos vemos.